Sí. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a tots i a totes en nom de Fundació La Caixa, a Caixa Fòrum Macaya. Avui és un dia molt especial per tot l'equip Macaya i per la Fundació La Caixa, ja que avui hem inaugurat el reconeixement de la UNESCO com Centre Social de les Ciències Socials i Humanes. És un reconeixement molt important per nosaltres i consolida la relació que tenim entre la UNESCO i la Fundació La Caixa. Avui també és una oportunitat per tots, perquè avui inaugurem el cicle El valor de la teva atenció. És un cicle que és una gran oportunitat per tots per donar valor i reflexionar sobre la nostra atenció. És un actiu que és molt valuós i que en l'era digital en la que ens enfrontem avui en dia a dia és molt important que siguem tots conscients com a individus del poder que tenen les plataformes digitals i tenim el poder de protegir nosaltres, hem de ser conscients que ens hem de protegir i gestionar aquest recurs d'una manera efectiva per a millorar la nostra qualitat de vida i benestar en un món que cada vegada està més digitalitzat. El cicle que inaugurem avui està organitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i amb la direcció científica d'en Roger Casas Alatriste, que és CEO i fundador del Cañonazo 3 Media. Reflexionarem durant 3 sessions i fins al 24 d'octubre en com funciona l'economia de l'atenció a través de les plataformes digitals, com afecta la nostra salut mental i com podem protegir-la. Estic seguríssima que ens inspirarà a tots aquest cicle. Ara passaré la paraula al Roger, que ampliarà més informació sobre les persones que avui ens acompanyen. Moltes gràcies per la vostra assistència, com sempre, y paso la palabra al Roger. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Marga. Bueno, yo esto de agradecer por la atención, sé que normalmente se suele hacer al final de la mesa, al final de la charla, al final de la clase, pero yo lo suelo hacer al principio, precisamente por poner en valor esto. Yo les estoy sumamente agradecidos que en esta próxima hora y media van a dedicarnos a nosotros 3 que estamos aquí arriba, una de las cosas más valiosas que tienen, como lo mencionaba Marga anteriormente, que es vuestra atención. Todos, me imagino que las personas que están aquí tienen en su bolsillo un móvil, ¿no? O a lo mejor un ordenador que en estos momentos probablemente está hirviendo en notificaciones, en anuncios de cosas que está diciendo ven y léeme, ven, préstame tu atención, y sin embargo me estáis mirando, estáis asintiendo y vais a estar con nosotros dedicándonos este rato de esta cosa que es súper valiosa y que es muy importante, que es vuestra atención y de lo que se trata todo este ciclo. Máxime en una tarde soleada y con tantas actividades. Tenemos un concierto de Dua Lipa hoy en el Palau y además un partido de la Champions que forman parte también de esta economía de la atención. O sea que en esta hora y media vamos a, yo creo que darles conceptos, ideas, hacks y cosas prácticas que se puedan llevar para vuestro día a día de cómo funciona esto que es la economía de la atención. Primero, para paciente cero, aviso a navegantes, una brevísima definición de qué es lo que la economía de la atención, que es un concepto que se basa en que nuestra atención es un recurso escaso y los contenidos son cada vez más abundantes. De eso ya profundizaremos en unos momentos. Yo, bueno, llevo trabajando con este tema unos 3 o 4 años y se ha convertido en uno de mis temas de conversación más recurrentes, y un poquito lo que vamos a hablar hoy, y que esto se desdobla a lo largo del ciclo, es como un proceso por el cual vamos, digamos, entrando en contacto con este tema, ¿no? La primera, o tal vez como que el primer momento después de entrar en contacto con la economía de la atención es decir, oye, ¿y cómo podemos hacer para competir, para ser competitivos, para poder captar atenciones? ¿Cómo mejorar, cómo escribir mejor, cómo generar mejores contenidos? Y luego se entra en este momento de decir, oye, espera, que todos, aquí participamos todos quienes hayan enviado un WhatsApp el día de hoy, en cierta forma están diciéndole a alguien,
quiero un poquito de tu atención, o sea que y están compitiendo con Netflix, y están compitiendo con el Barça, y están compitiendo con Dua Lipa. Es así, es así. Aquí esto es bastante horizontal. Igualmente ya hablaremos de eso. Y entonces la siguiente reflexión es, ok, yo por una parte somos emisores, pero todos también somos receptores y todos somos objeto de esta batalla por la cual desde personas y creadores unipersonales hasta grandes corporaciones están buscando conseguir captar esa atención. Entonces, parte de esa segunda reflexión es cómo podemos hacer para sobrellevar esto, para estar prevenidos, para poder sobrevivir en esta economía de la atención. Y para esto hoy tenemos a dos verdaderas cracks que nos acompañan y con quien vamos a tener una charla buenísima. De hecho, ya hemos hecho dos pequeños aperitivos, uno hace unos días en una videollamada y hace rato en la sala VIP aquí de CaixaForum Macaya, y les puedo asegurar que vamos a tener una conversación más que maravillosa. Por una parte tenemos a Delia Rodríguez. Encantado, Delia. Encantada, Roger. Que es periodista y exdirectora del, ojo, es un nombre muy grande, Departamento Digital de la Secretaría de Estado de Comunicación y subdirectora de La Vanguardia, y ha trabajado en muchísimos medios de comunicación. Y ojo, que hace unas pocas semanas ha estrenado una columna en El País que sale mañana, fresquecita, escrita hoy, terminada, rematada en el AVE de camino para acá. Un aplauso, por favor, para Delia. Gracias. Y por otra parte tenemos a Mar Manrique, que es periodista y editora de la newsletter Fleet Street, que también suscríbanse ya a ella, que va publicando también de forma constante y trabaja en Prodigioso Volcán. Un aplauso, por favor, para Mar. Bueno, pues vamos con el primer bloque, ¿ok? El primer bloque le hemos puesto entendiendo la economía de la atención. Entonces, les quiero preguntar a ambas, Delia, Mar, primero, ¿cómo definen la economía de la atención? O sea, ¿cómo explican vosotras la economía de la atención cuando alguien se los pregunta por ahí por la calle? ¿Y cuál creen que es su impacto principal en la sociedad actual? Facilito. Bien, pues para mí la economía de la atención es el pecado original de Internet, ¿vale? Es el modelo de negocio que se decidió en su comienzo y un modelo de negocio contra el que estamos peleando ahora mismo y que es la causa de cómo funciona casi todo y lo que explica cómo funciona casi todo en Internet ahora mismo, ¿no? Desde la obsesión depredadora por los datos de las plataformas hasta ciertas prácticas periodísticas, pasando por muchas de las vulnerabilidades y de los problemas que mostramos como seres humanos en las redes, ¿no? Porque necesitamos esa atención. O sea, un bebé, si no de pequeño no lo miras, no le escuchas, no le haces tonterías, no le haces caso, pues puede verse tremendamente afectado por eso, ¿no? O sea, estamos como mamíferos, estamos programados para necesitar esa atención, ¿no? Entonces hemos cogido todo eso, necesidades humanas, personales, corporativas, y lo hemos mezclado en el invento más alucinante que hemos hecho nunca, en Internet. Y sobre eso hemos montado un negocio tremendo y una vida entera que tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, la economía de atención es ese modelo de negocio en el que todos estamos peleando porque los demás nos hagan caso y en el que competimos. Compites con tu madre por un WhatsApp, pero también compites con Netflix y compites con un medio de comunicación, y todo está mezclado y junto y es lo que ha creado Internet tal y como lo conocemos. Ahora, después me gustaría hablar un poquito más de algo más concreto de este funcionamiento de los medios, pero antes me gustaría, Mar, que nos contaras un poco tu propia versión de la economía de la atención. Yo coincido completamente con Delia. Creo que la economía de la atención, lo que yo considero economía de la atención es qué hacemos los usuarios, o sea, en qué nos enfocamos los usuarios y qué hacen las empresas, las redes sociales, los medios para captar esa atención, que también tienen muchas de esas estrategias que estaba comentando Delia, en el sentido pues, de esos titulares de esos medios, que podemos ver que tal vez son un poco más sensacionalistas, tirando al clickbait. Vemos también que las redes sociales han cambiado el tema del algoritmo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en Instagram, que creo que tenía 14 años, teníamos ese feed cronológico que tú ibas viendo pues, las publicaciones de tus seguidores, o sea, de tus seguidos, en base a la cronología, ¿no? Pues si lo acaba de publicar alguien hace 20 minutos, lo veías en ese momento. Y ahora estamos con un feed algorítmico que lo han implementado pues,
pues no solo Instagram, sino TikTok, Twitter, todas han ido derivando hacia ese feed donde vamos viendo no lo que nosotros hemos decidido solo ver en esos seguidos, esos amigos, familiares, lo que sea, sino esas publicidades en base al comportamiento que nosotros tenemos, que les damos esos datos para que ellos puedan presentarnos una cosa u otra, y bueno, todas esas cosas. También el tema del diseño, vemos que también las plataformas basan sus diseños y su interfaz en los estímulos y en ese comportamiento que nosotros estamos dando con ese scroll infinito de TikTok. Y yo creo que una cosa muy importante en el tema de la economía de la atención es que, bueno, la atención, lo sabemos, es como el bien más preciado en la etapa en la que estamos ahora mismo, pero creo que también es el dinero y el tiempo, y creo que el tiempo tiene mucho que ver cuando hablamos de atención en este momento, porque no es lo mismo poder tú dirigir tu atención cuando pues tus condiciones laborales, familiares, sociales te permiten tener ese tiempo para consumir un contenido mucho más reposado que cuando, lo comentábamos antes en la salita que decía Roger, hemos acabado de trabajar a las 6 de la tarde, no tienes el cerebro para estar consumiendo un contenido mucho más reposado y acabamos pues viendo pues cosas mucho más breves, mucho más naturales, ¿no? Que es pues de ahí también vendría, que eso ya es otro tema, pues por qué funciona tanto vídeos como TikTok o cualquier cosa así. Delia, me gustaría profundizar un poquito más en esto que mencionabas antes, y te hago una pregunta como en dos vertientes. Primero, tú eres pionera, ¿no?, de los medios de comunicación digitales en este país, y has visto un poco cómo han ido evolucionando desde ese Internet más incipiente y experimental hasta estas cosas que están ya como muy armadas. Y sobre todo un poco... nosotros desde el punto de vista de los usuarios, pues abrimos el móvil o abrimos una tableta o el ordenador y entramos en un medio y vemos titulares y vemos fotos y vemos cositas que nos van saltando, pero igual no somos conscientes de lo que hay detrás de todo eso para llevarnos a tomar una decisión y hacer clic sobre un enlace. Sí. A ver, para mí es uno de los grandes ejemplos de cómo funciona esta economía de la atención y de lo perverso, ¿no? Lo que ha pasado con los medios de comunicación. Los medios en general, los medios digitales, se financian por la publicidad, ¿no? Esos banners que nos molestan tanto y que ahí están. Bueno, pues un banner le da exactamente igual vivir en una galería, que como periodista has hecho en 10 minutos, o en un reportaje de investigación al que le has dedicado un año, ¿no? Ese banner vale exactamente lo mismo, vive igual de bien en un sitio que en otro. De hecho, vive mejor en la galería porque la va a ver más gente que ese reportaje de investigación, ¿no? Entonces, eso genera muchísimas disfunciones y genera un montón de problemas. Por ejemplo, esa tentación de recurrir al volumen o de complementar, ¿no? Que es lo que han hecho los medios en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, pues tenemos unas partes enfocadas al volumen y al tráfico y a esa economía de atención, y tenemos otras destinadas pues a mantener a nuestros lectores fieles, ¿no? Y más o menos han ido pasando por etapas, ¿no? Hubo una etapa en la que, bueno, la época dorada de las plataformas, en las que las redes sociales derivaban muchísimo tráfico a los medios, ¿no? Entonces, básicamente, los medios de comunicación trabajaban para las redes. Yo he visto equipos enteros montados para hacer noticias en vídeo para Facebook, ¿no? Porque Facebook lo quería así, lo necesitaba, incluso pagó para que eso se hiciera, ¿no? Y de un día para otro Facebook cambia el algoritmo, decide que ahí ya no entra nada más y se acabó la publi, se acabó el banner, se acabó el vídeo, se acabó todo, y el medio tiene que despedir a toda esa gente, ¿no? Entonces, esta etapa bueno, pues como de perseguir ese tráfico ha terminado. Las redes ya no distribuyen tantísimo tráfico a los medios, y bueno, esto nos ha dejado con una industria que ahora mismo no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Porque no ha conseguido cambiar del todo ese modelo de negocio que antes estaba sostenido en la atención, y que ahora están intentando pues que se sostenga en suscripciones, en otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, otro de los grandes problemas que ha traído esta economía de la atención para los medios a lo largo del tiempo es esta tendencia a tomar atajos, ¿no? Atajos como el volumen, que hemos hablado antes, o atajos como la emocionalización de los contenidos. Estamos programados también como mamíferos a que todo lo que nos provoca miedo,
curiosidad, tristeza, alegría, ¿no? Emociones muy exaltadas, bueno, eso es lo que gana inmediatamente la atención, porque nuestra vida puede depender de ello o cuestiones importantes pueden depender de ello. Entonces ha sido muy fácil para los medios bueno, pues caer en ese tipo de cuestiones que antes se llamaban sensacionalismo, ahora se llaman clickbait. Y bueno, estamos también de resaca de toda esa época y planteándonos toda esa época. Entonces, los medios de comunicación, lo que ha pasado con ellos y lo que estamos viendo todos, porque todos nos conectamos y hemos notado estos cambios, aunque no sea de forma consciente, aunque sea como lectores, bueno, es un buen ejemplo de lo que ha pasado con Internet, lo que hemos hecho como Internet, lo que hemos hecho también como usuarios, ¿no? Sí. A qué le hemos hecho clic y el tremendo problema que supone, porque de momento sigue sin arreglarse esta cuestión del banner, esa cuestión de la suscripción, o sea, todavía se sigue trabajando en ello. Sí, sí. Ahondando un poquito en ese tema, y qué bueno que mencionas a los banners, porque además yo considero que padezco de ceguera de banners, de hecho desde hace mucho tiempo. Yo ya lo sabía, pero lo comprobé el día que puse un bloqueador de anuncios en mi navegador, porque lo instalé y a los 3 días dije, se me olvidó que lo había... Entonces decía, claro, es que yo desde antes ya no veía los banners. Simplemente eran una X que me molestaban y que perseguía para cerrar. Y luego el concepto de clickbait, que van muy de la mano, ¿no? Porque eso yo que es un ejemplo que a mí me funciona muy bien para explicar esto, ¿no? Porque nosotros, cuando caemos en estos titulares sensacionalistas y que nos prometen ver la cosa más inesperada y sorprendente del mundo y pasamos a lo mejor 10 o 5 segundos en ese sitio, o a lo mejor pasamos un minuto haciendo scroll a ver si nos resuelven esa promesa que venía en el titular, ese tiempo de atención que nosotros estamos haciendo para buscar eso, se le está vendiendo a alguien, ¿no? Y creo que somos a lo mejor muy poco conscientes de ese negocio que hay a partir de esos segundos que nosotros pasamos en un lugar en los que no nos han dado nada. Bueno, es que si lo piensas, estás pagando con horas y minutos y segundos de tu vida. Entonces, el malestar que nos deja a todos, esa sensación de, madre amor hermoso, que he estado haciendo las últimas, en mi caso, horas, que he estado haciendo con mi vida, pues bueno, es un malestar bastante intenso, ¿no? Y todo esto enlaza con la corriente de toma de conciencia que hay actualmente de, oye, ¿qué estamos haciendo? Vamos a cuidarnos todo esto, vamos a ver qué pasa y vamos a pedir responsabilidades a todos los niveles, ¿no? Individual, colectiva, o sea, luego si queréis hablamos más de esto, pero claro, esta cuestión es extremadamente importante porque, bueno, somos nosotros, es nuestro tiempo de vida el que estamos poniendo en juego y sobre el que se está hablando, ¿no? Y lo tremendo de esto es que del otro lado de la tienda, digamos, hay una gran agencia de publicidad o de medios que a su vez a una marca le está diciendo, no, es que aquí hay 8 millones de usuarios que han pasado 25 minutos leyendo todas, o sea, viendo tus anuncios cuando realmente eso no está sucediendo, ¿no? Que eso me parece bastante tremendo. Pero bueno, Mar, una cita que me encontré en Fleet Street, en tu newsletter, dice, todo lo que está mal en Internet radica en que los negocios basados en publicidad han priorizado la atención por delante de la sustancia. Esto lo dijo el director de Medium, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Podemos decir algo positivo de la economía de la atención? ¿Está bien tener acceso a tantos contenidos? O sea, yo creo que está bien si hay como una ruta, como un manual a la hora de consumir esos contenidos. Creo que todo lo que ha vehiculado el hecho de que haya esta economía de la atención y el hecho de que haya pues tantos estímulos, tanto ruido, tantos contenidos, las plataformas, también ha traído cosas positivas. Yo seguramente no estaría aquí hablando si no hubiera podido iniciar mi newsletter gracias a una plataforma como Substack, que esto pues lo ha permitido también esta economía de la atención, ¿no? Entonces, el hecho de poder crear pequeños altavoces para esos comunicadores que no hemos encontrado el espacio en esas infraestructuras tradicionales como son los medios es súper positivo y por ese lado le tenemos que dar pues esa parte positiva. Pero es verdad que creo que en un momento en el que supongo que todos podemos estar de acuerdo en esta sala que pues hay mucha saturación, lo que decía Delia de que puedes estar horas ahí, es que entras en la madriguera de TikTok o de Internet y no sales, ¿no? Estás haciendo scroll y no sales. Entonces creo que hay que tener en cuenta que cuando tú entras dentro de ese consumo de información en Internet tienes que
ser muy intencional y muy consciente con lo que estás haciendo. Y una cosa que estábamos comentando antes también en la salita es que yo venía de camino a esta charla y venía leyendo una newsletter, la newsletter del New York Times, y un articulista, Ezra Klein, comentaba que él considera Internet, bueno, el titular, voy a dar un poco de contexto, el titular de este artículo era que él tenía 1 millón de correos sin abrir y que por tanto se había desinstalado Gmail, ya no quería más Gmail. Y entonces él decía que Internet es un armario de la vergüenza, porque ahí metes todo, es un barullo que no te da tiempo a cribar, que no te da tiempo a consumir, que no te da tiempo a ver, ¿no? Y entonces en ese barullo que tú como que has conseguido a través de una pasividad, ¿no? Porque pues te vas suscribiendo a las cosas, vas apuntando, te vas viendo, pues hay que enfrentar esa pasividad con intencionalidad, con intentar ser conscientes, que es lo que también decía Delia. Y la verdad es que me ha parecido súper interesante eso del armario de la vergüenza, porque creo que todos tenemos nuestro armario de la vergüenza en Internet. Que ahí entiendo que Delia tiene una postura diferente, que dice, ok, es un armario de la vergüenza, pero es mi armario de la vergüenza, ¿no? Sí, es que creo que en esto hay posiciones, ¿no? Como dos extremos y dos métodos de organización y en el fondo yo creo que son dos formas distintas de que te funcione el cerebro, ¿no? Uno es el método directorio, ¿no? El método Yahoo, necesito todo en mis carpetas organizado y tener control sobre esto. Y otro método, que es el mío, que es entregarte al caos y decir, bueno, pues mi Gmail va a ser mi Internet y va a seguir las mismas normas que de Internet, de un caos absoluto, y confío en el buscador y cuando necesite algo, pues ya lo buscaré y ya lo encontraré, ¿no? De hecho, bueno, les contaba que yo me suscribo a las newsletters y que no necesariamente las leo cuando me llegan, ni mucho menos, sino que quizás estoy investigando sobre un tema o quiero leer sobre algo y no solo hago búsquedas en inglés, hago búsquedas en mi propio correo electrónico, que es inmenso, y bueno, y veo ahí que me ha llegado sobre esa cuestión de mis fuentes confiables. Entonces, para mí es un pequeño Internet controlado. Entonces, a mí me pone muy nerviosa la idea de tener todo perfectamente organizado, ¿no? Me parece una fantasía de control, creo que estoy manteniendo el control sobre este caos absoluto que es mi atención y mi Internet. Y me imagino que a los que sois más organizados, como vosotros, o sea, os volverá absolutamente loco este método mío de entrega absoluta al caos. Es como meter la mano al bolso y decir, aquí está el mechero, ¿no? Si sé que está, pues lo encontraré y ya está. Y no voy a perder el tiempo en flagelarme por no tener el bolso olvidado, ¿no? O sea, ordenado, sino que, bueno, confío en la Delia del pasado que lo debió meter aquí todo. Bueno, vamos a hablar un poco del rol de las profesionales en la creación de contenido. Y Mar, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito de tu experiencia, porque aquí el escenario que tenemos es grandes corporaciones, grandes medios de comunicación con muchísimo dinero, con muchísimos profesionales, con toda la tecnología batallando por nuestra atención, y en eso llegas tú con un ordenador y dices, aquí voy a entrar a la pelea. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? A ver, para los que no conozcáis qué es Fleet Street, Roger lo ha explicado, es una newsletter sobre periodismo que tal vez os parece poquito, pero llega a casi 7.000 suscriptores, que eso... Perdón, una pequeña pausa. Claro. ¿Todos sabemos que es una newsletter? No. Yo estoy suscrito a la de ella y es fantástico. Muy bien. Muchas gracias. ¿Podemos levantar la mano quienes no saben qué es una newsletter? Bueno, hay 4 o 5 personas que no sabemos qué es, o sea que igual... Una newsletter, a ver, es que mi madre también lo sigue llamando blog, que es un poco complicado. Es básicamente escribir un correo electrónico como si se lo escribieras a un amigo, pero se lo escribes a mucha gente. Y en mi caso yo lo escribo sobre periodismo. Y la forma que yo tuve, claro, yo empecé mi newsletter, este correo electrónico, a muchos suscriptores, que espero que os haya quedado claro qué es, porque yo dije, yo he estudiado periodismo, pero yo no tengo un trabajo ¿ahora qué hago? ¿No? Yo tenía un trabajo que no estaba relacionado con el periodismo como tal. Y entonces fue mi puertecita, dije, bueno, pues a ver si los periodistas me hacen caso hablando sobre periodismo. Y me han hecho caso porque estoy aquí y estoy también en otros sitios. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que esos creadores pequeñitos nos hagamos con la atención? No tengo ni idea, la verdad. Yo creo que digas cosas interesantes, cosas con sustancia, ¿no? Que también venía con lo que decía el CEO de Medium, que seas constante, que tampoco vale que tú de repente hagas un producto cultural y a las 3 entregas digas, ay no, pues ya me he cansado.
tienes que intentar entrar en la mente de esa gente, en ese correo electrónico, en esos hábitos que puedan tener. Yo la newsletter la envío cada 15 días los domingos y a mí me gusta, ojalá, que lo consuman. Delia decía, no hace falta, ¿no?, que lo consumas en el momento en el que llega. Bueno, pero si lo lees con tu cafecito del domingo, pues yo que te lo agradezco. Entonces, la verdad es que no tengo la fórmula secreta. Sí que animo mucho cuando me invitan a dar charlas en universidades, que me encanta, porque creo que hay que ser conscientes de que ahora los trabajos tradicionales, y cuando tú estudias periodismo no entras directamente a un medio de comunicación, hay muchas otras vías, y creo que el hecho de tener proyectos propios es la mejor carta de presentación que puedes tener, y por eso yo siempre abogo por, cuando alguien me escribe y me pregunta ¿qué puedo hacer? Un proyecto propio. Tal vez te funciona, tal vez no, pero al menos entrenas, ¿no? También es como ejercitar el músculo, y eso creo que está súper bien. No sé si me he ido del tema, pero... Está clarísimo, ¿no? Delia, en los medios de comunicación se han dado cuenta de esto, ¿no? O sea, que a lo mejor la gente tiende a decir, oye, prefiero que estas cosas me las cuente una persona en la que confío que un gran medio totémico que a lo mejor no conecto tanto con esto. ¿Los periodistas tienen que convertirse como en esas marcas? Pues este es uno de los grandes conflictos, ¿no?, de los medios y de las personas que trabajan en los medios. O sea, por un lado, desde luego que hay que tener una marca y una voz, pero eso no necesariamente quiere decir que cada uno de los periodistas que trabajan en un medio sea una estrella, ¿no?, o tenga que tener porque esa marca y esa voz puede ser la de su sección, puede ser la del medio en sí, y además un medio es un trabajo en equipo, se hace muchísimo trabajo oscuro en la sombra, o sea, hay mucho que barrer y mucho que fregar, y no todo el mundo es una estrella. Eso no quiere decir que no estés aportando tu trabajo a una marca, ¿no? Y luego también es un poco confuso el término marca, porque en realidad lo que sí que sin ninguna duda todo el mundo debe aportar es un carácter, un enfoque, una visión de las cosas, una visión propia, ¿no? Y ahí sí se entiende muy bien, ¿no? Porque está claro que un medio cuanto más enfocado esté, muchísimo mejor. Una persona cuanto más enfocada, más especializada esté, muchísimo mejor, ¿no? Y hacia ahí está yendo todo, ¿no? Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Como esta pelea de marcas en las que en un mundo ideal todo el mundo, o sea, tu marca se tiene que complementar con la de tu medio y a la vez, ¿no? O sea, no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, cuando ya hablamos de televisión y de talentos, ¿no?, y de grandes estrellas, las cosas se pueden complicar muchísimo, ¿no? Y además que por definición no todo el mundo puede serlo, o sea, no... Y no todo el mundo puede ser tampoco un profesional independiente que viva de su marca, porque eso sería una tragedia periodística. O sea, tú no puedes coger tus cosas, irte a una guerra, necesitas el soporte o sea, puedes hacerlo, pero no suele salir bien. Sí. Necesitas el soporte de una estructura, de un medio, un trabajo de investigación, pues hay que mantener a la gente, tiene que poder estar investigando, ¿no? Entonces, si no queremos que el periodismo sea un oficio de gente rica que tiene un hobby, ¿no?, y decide pagarse, porque esto pasa, decide pagarse su experiencia en la guerra y lo financian ellos mismos porque es la ilusión de su vida. Pues si no queremos que el periodismo sea eso, sino que sea una cosa profesional, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con este concepto de la marca. Oye, tocas un tema muy importante aquí, sobre todo cuando estamos hablando de experiencias, decir, oye, creadores unipersonales, ya sea newsletter, blogs u otro tipo de redes, que es la monetización, ¿no? Y vosotras tenéis unas experiencias, bueno, para esto no hay fórmula, no hay una fórmula que diga, oye, tienes que hacer esto para obtener esto, sino que cada quien pues tiene experiencias diferentes y modelos diferentes, y en ese sentido vosotras tenéis unas historias muy interesantes de el feedback que tenéis de vuestros lectores, ¿no? Y de eso que esperan de recibir vuestras newsletters, vuestros correos electrónicos, ¿no? Sí, bueno, sí. Pusimos en común algo de información cuando decidimos preparar esta charla, y a mí justo me pilló en un momento en el que yo, que llevo escribiendo la newsletter 3 años, pregunté a los suscriptores si estarían dispuestos a apoyar el contenido, no de una forma recurrente o mensual, sino lo que ellos quisieran, como mecenazgo, ¿no?, como unos mecenas. Y entonces les contaba a Roger y a Delia que, bueno, hubo ahí como muchos porcentajes, distintas respuestas, y uno de los suscriptores, que además
lo que pasa también con los creadores es que solemos recibir respuestas de algunos usuarios y yo personalmente ya me sabía el nombre de esa persona porque me ha contestado muchas veces. Ya siento que ya hemos creado cierta relación. Y él me decía, y me sorprendió la verdad, digo, madre mía, me decía que claro, que hay tantísimo contenido, hay tantísima información, que él incluso agradecería prescindir de un contenido más que leer. Y yo pensaba, jope, pues yo pensaba que te interesaba la newsletter, ¿no? Y lo que se ve también es que al final vamos un poco a remolque de tantísimo contenido que hay tanta información, no nos da tiempo, es lo que hablábamos antes, pues ya sea por el trabajo, por las condiciones familiares, entonces es muy difícil seguir ese ritmo y bueno, la realidad es la que es. Y claro, hacerse también, ya hablando de monetización, con una porción de la tarta de lo que ya se pueden llevar esos medios más grandes que también hablábamos, pues un medio como El País, que ha llegado a las 350.000 suscripciones, lo miraba esta mañana porque si no lo sabría, en enero del 2024, también lo ha hecho gracias a esas pequeñas ofertas, bueno, todo el equipo que tiene, todo el plantel, pero esas pequeñas ofertas que te llega un correo y dice, pues esta semana pues por 2 euros recibes El País cada mes. Y dices, qué bien, pues ya no me cuesta los 8, los 10, no sé cuál es el precio. Y entonces, claro, te van llegando tantas ofertas que yo me di de alta con una de esas ofertas, porque te van llegando y dices, ¿cuál será la más suculenta, no, esta vez? Y bueno, es muy complicado, yo tampoco tengo la receta para eso. La teoría es que los 350.000 suscriptores no le están pagando al País, sino es al revés. No es cierto, es un chiste. Delia, cuéntanos tu experiencia. Pues es que es curioso porque es así, o sea, no hay una fórmula que sea extrapolable de un medio a otro, de una persona a otra. A alguien le puede funcionar algo y a la persona de enfrente todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando hablábamos de esto, o sea, es un poco como lo de las diferencias de los buscadores, ¿no? Del tipo de gestión de correo electrónico, ¿no? O sea, Mar hace esa newsletter desde hace 3 años, cada 15 días, o sea, no falla. Yo tengo una newsletter, no sé desde hace cuánto tiempo, de periodicidad absolutamente incierta. Cuando me apetece mando algo. Creo que hace 4 meses que no mando un mensaje. La última vez que mandé el boletín es un domingo a las 12 de la noche, o sea, como lo peor, ¿no? Y también se me quejó gente, ¿no? Pero al revés, o sea, se te quejó un usuario de, oye, aquí hay demasiado. A mí una vez me escribió alguien diciendo, oye, que me he suscrito y no recibo nada. Entonces, bueno, todo el mundo, la percepción que tiene su propia atención y de cómo deben ser gestionadas las cosas, pues bueno, nunca hay una fórmula y no hay una forma de hacerlo, ¿no? Y claro, lo único que sí que es verdad es que cada vez esto está más complicado, ¿no? Cada vez hay más gente intentándolo y cada vez hay menos dinero. Entonces, eso hace que bueno, todo se vaya precarizando un poquito más, ¿no? Porque yo recuerdo hace unos años que el gran debate era cuánto ganaban los youtubers, ¿no? Y ahora, bueno, el debate más bien es las personas, hay muchísimos mini influencers en TikTok que están recibiendo productos casi sin pago y que están haciendo publicidad de ellos, ¿no? A cambio de muy poquito dinero o directamente nada de dinero, ¿no? Entonces incluso eso está cambiando y cada vez hay menos a repartir. Y luego, aparte de que esto es cambiante, ¿no? Pues lo que te funciona a ti no me funciona a mí, no le gusta a ese señor, no le gusta a este otro señor, y las cosas cambian muy rápido, ¿no? Lo que te está funcionando ahora dentro de un año puede que no, pues porque alguien toca una coma en el algoritmo o porque las personas... O sea, una de las gracias de toda esta economía de la atención es que, bueno, se basa en muchas veces en cuestiones perceptuales, ¿no? Tú estás haciendo scroll en un medio, en una página, en lo que sea, y bueno, si hay algo rojo, ¿no? Una persona mirándote vestida de rojo en primer plano, pues te vas a parar, ¿no? Más con eso que con una foto alejada, ¿no? Entonces, pero eso es pura percepción, o sea, eso es puro que, jolín, pues si algo
nos fijamos más en esos primeros planos y en esos colores o en algo que de repente está sonando que en algo que no nos intenta traer. Pero bueno, incluso eso, se produce esa ceguera, ¿no?, al estímulo, como tu ceguera al banner. Bueno, pues dejamos, si se abusa de esa técnica, pues seguimos a otro, ¿no? Y de hecho habréis visto muchísimas veces, bueno, cuando os aparecen en este buscador que tiene, bueno, en Discover, en Google, ¿no?, que es esta cosa que cuando estás en el móvil de repente te aparecen unas noticias absolutamente aleatorias, ¿no?, que más o menos Google cree que te van a interesar. Bueno, pues habréis visto cómo va por rachas, ¿no?, y cómo va por tendencias y bueno, y durante unas semanas es una cosa, otra forma de titular, ¿no?, como intentan ahí engancharte. Entonces, bueno, esa es la gracia de este negocio y de este juego, ¿no?, que bueno, que es muy cambiante y que no todo funciona todo el rato para todo el mundo. Sí, no hay un consumo lineal ni esos patrones que se puedan seguir porque pues, somos diferentes y es muy complicado hacer eso. Mencionabas antes el tema de las suscripciones y es que luego, claro, estamos mal acostumbrados, ¿no? Porque con ese internet primigenio que mencionabas, todo es gratis y oye, pues si yo me quiero descargar, no sé, una peli o ver una serie o lo que sea y todo está ahí a disposición. Y ahora entramos en este momento en el que, oye, pues ya estamos pagando por nuestra plataforma de vídeo bajo demanda, estamos pagando por nuestra plataforma de música, estamos pagando por nuestro periódico y llega una creadora de una newsletter y me dice, oye, suscríbete también a mí. O sea, realmente luego la cuenta, ¿no?, de los contenidos pues acaba siendo amplia, ¿no? Sí, sí, porque claro, no solamente tu atención es un recurso finito, sino que bueno, tu dinero es un recurso finito, ¿no? Y ahí ya entramos en otro tipo de cuestiones, porque no todas las compras son racionales. Porque si todas las compras fueran racionales se acabó, es decir, habría una marca de coches, una marca de ropa, todo estaría súper optimizado y no nos montaríamos todas las historias que nos montamos alrededor del consumo. Entonces, bueno, hay que elegir, o sea, si Internet... Y además es que estamos en un momento decisivo porque, bueno, esta economía de la atención se está agotando, ¿no? Estamos en un momento en el que ya nadie sabe por dónde tirar y por primera vez existe la posibilidad de que Internet sea un lugar peor en el futuro. Que los contenidos de Internet sean peores, ¿no? Internet que ha sido un sitio fantástico donde tener un montón de oportunidades, ¿no? O sea, me ha contado la suya, yo también tuve la mía al principio de la carrera, ¿no? O sea, es un sitio, bueno, yo también, o sea, todo esto que amamos de Internet, bueno, pues no necesariamente tiene que ser así siempre. Se habla mucho, bueno, y con ello existe la tentación, ¿no?, de volver un poco a este Internet de los principios, ¿no?, de los infobías, de los grandes paquetes, ¿no? Te voy a dar, Internet es un sitio súper hostil, así que no te preocupes, yo te voy a dar todo lo que necesitas, te voy a dar la conexión, la suscripción a la música, la suscripción al streaming, las newsletters, las noticias, ¿no? O sea, un poco lo que intentaban hacer los portales junto con las operadoras pues eso, a principios de los 2000. Y bueno, existe esa tentación a volver a ese Internet ordenado y cuadriculado, ¿no? Y además es que ni las redes ayudan, ¿no? Tú antes podías entrar en Twitter con la tranquilidad de que no te iban a robar la cartera. Ajá. Ahora mismo hay muchos de los enlaces publicitarios de Twitter acaban llevando a estafas. Entonces, bueno, a una parte de necesidad de seguridad hay, ¿no? Y bueno, me refería a que Internet puede llegar a ser peor porque, bueno, no hemos solucionado el problema del modelo de negocio, seguimos basándonos en el volumen, las plataformas, o sea, las tecnológicas siguen basadas en el volumen, de donde hace dinero Facebook es de vender publicidad, de donde hace dinero Google, de donde hace dinero o sea, ese es su modelo, no ha cambiado, o sea, ahora con su inversión en inteligencia artificial, intentando cobrar los ChatGPTs, etcétera, pues bueno, están intentando hacer que la gente pague, pero eso está sin resolver y bueno, nos encontramos con la inteligencia artificial que está prometiendo más volumen todavía, por lo tanto más dinero, ¿no?, que proviene de esa economía de la atención. Y la calidad no mejora porque no hemos hecho nada para mejorarla. Entonces, bueno, ya se está advirtiendo en esta cosa de matar Internet cada tantos años, pues ahora se habla de que este Internet, bueno,
del peligro de un Internet inútil, ¿no? De que este Internet no sirva para nada. Hay una paradoja que hablan los investigadores de inteligencia artificial, que es súper interesante. Ellos hablan del peligro de envenenamiento de Internet, ¿no? De que Internet muera de envenenamiento. Es decir, que esté tan lleno, con tanto volumen de contenidos absurdos, que ni siquiera sirva para alimentar a la siguiente generación, al siguiente modelo de lenguaje de inteligencia artificial, ¿no? O sea, que sea cada vez más tonta y no cada vez mejor, ¿no? Entonces, ese peligro de un Internet saturado de contenido inane y de contenido que no tiene interés, pues bueno, está ahí y existe esta tentación, ¿no? De resolver el problema pues paquetizando, vendiendo, ¿no? Y que va totalmente en contra del espíritu de lo que se suponía que iba a ser esto, ¿no? Porque lo que nos enamoró es que esto iba a ser otra cosa totalmente distinta. Muy bien, bueno, pues eso más o menos es lo que está pasando detrás de las pantallas en las que estamos poniendo nuestra atención todo el día. Así funciona la economía de la atención, así funcionan los medios, así funcionan los creadores. Y ahora vamos a pasar a este tercer bloque en el que vamos a hablar de nuestro lado de la pantalla. Vamos a hablar un poco o sea, si encima de nosotros está sucediendo esta batalla, cómo podemos guarecernos, cómo podemos buscar un refugio y cómo encontrar esa desconexión, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto va de que estamos hiperconectados, que estamos conectados todo el día, ¿no? Entonces aquí vamos a compartir algunas experiencias personales de cómo podemos gestionar mejor nuestra atención en este mundo saturado de información y de soluciones personales, tecnológicas o analógicas para contrarrestar estos efectos negativos de la economía de la atención. Mar, quería preguntarte, porque tú has profundizado mucho en este tema y de hecho escribiste una serie de entrevistas, ¿no? Que estuviste publicando el año pasado sobre la desconexión y hablaste con muchas personas al respecto. ¿Nos podrías contar un poquito con qué te quedaste, cuáles han sido tus experiencias? Sí, mira, de hecho voy a hacer aquí un inciso, voy a comentar antes la experiencia propia que tengo yo y luego paso a la de las propias creadoras. Yo creo que todos también podemos empatizar con el hecho de que a mí me cuesta mucho dejar la inercia, mano busca móvil, intentar, ahora mismo estoy en el momento de lectura del libro en papel, voy a intentar no mirar el teléfono, me quiero ir a acostar a dormir, voy a intentar leer antes de estar con el teléfono al lado. Entonces, volviendo al tema también de cómo podemos desconectar un poco de esa atención y de la inercia, ¿no? Que nos lleva a consultar todas las plataformas, creo que, y esto también lo comentábamos antes, creo que es interesante que haya un cierto hábito y que haya una cierta disciplina. A mí, antes de, por ejemplo, empezar a ir al gimnasio, nunca hubiera dicho voy a tener un compromiso con el gimnasio. Es muy complicado hacer el cambio de mentalidad, pero creo que es algo que vale la pena intentar cuando estamos intentando batallar con esa inercia. Y lo digo y estoy en proceso completo de intentar mejorar eso y de intentar dejar el teléfono móvil en muchas horas de mi vida cuando necesito evasión, ¿no? Y esto, de hecho, lo enlazo con una cosa, Roger está en lo cierto, entrevisté a varias creadoras de contenido, entrevisté a las chicas de Estirando el Chicle, entrevisté a diferente gente, y una periodista de la BBC, que había trabajado en la BBC, me decía que ella entiende el descanso, que esto me pareció súper curioso, porque en un momento en el que todo el mundo está súper, muchísimos estímulos, estresados, la gente apaga el móvil, no quiere notificaciones, ella decía que el descanso lo entiende como escapismo, no como desconexión. Y entonces en su trabajo a ella le venía genial irse a dar un paseo y estar escuchando un podcast que luego le serviría para escribir el libro que ella estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Entonces creo que es interesante también ese punto de vista, pero al final también todas esas creadoras tenían algo en común, y es ese hastío vital de decir cómo puedo poner límites un poco a esa tecnología que me invade y que muchas veces me cuesta parar, ¿no? En el hecho de cómo entra dentro de esos hábitos de consumo. Sí, ahí hay una analogía que me gusta mucho hacer, que es como, igual que tenemos nuestros hábitos de consumo digital, tenemos nuestros hábitos de consumo alimenticio, ¿no? Yo, si por mí fuera, podría comer tacos todos los días, yo soy mexicano, entonces, pero sé que si comiera tacos de carnitas todos los días, pues estaría hecho una bola y probablemente me daría un infarto en un mes, ¿no? Entonces, pero porque eso es algo que es notorio físicamente, entonces decimos, oye, nos tenemos que moderar y sabemos que tenemos que tener una dieta balanceada. En el
mundo de los contenidos y de nuestro consumo digital, pues simplemente a lo mejor nuestro contador del móvil nos puede decir, oye, esta semana estuviste 45 horas conectado, por favor ya bájale, pero más allá de eso no tenemos una medida, ¿no? Entonces ahí Mauricio Cabrera habla del terapeuta de contenidos, de tener a alguien que nos haga como nuestra dieta para ver qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos consumir. ¿Cuál sería el papel, por ejemplo, de las creadoras como curadoras de contenidos para a lo mejor allanarnos ese camino y decir, oye, no voy por todo, sino voy por estas 3 cositas? Claro, eso es una cuestión muy interesante. De hecho, claro, el curador de contenidos, entendido como esa persona que consume una gran cantidad de contenidos sobre un tema en específico y luego se lo envía o se lo transmite a esos usuarios que tienen pues los gustos similares, los intereses, para la persona que no esté pues eso, familiarizada con ese término. Y en un momento en el que estamos, pues eso, hay tantos estímulos, hay un mar de información, nadie quiere que le pase la ola de información por encima, la figura del curador de contenidos tiene mucho sentido porque funcionaría como faro de un poco de guía, ¿no? De saber qué quiero consumir o qué me vendría bien consumir. Y en ese sentido, de hecho, esta pasada semana en la newsletter, yo antes de venir a esta charla intentaba ordenar un poco mis ideas relacionadas con cómo, pues eso, dónde ponemos el foco de atención, y las creadoras como yo, a las que también les pregunté, que es, bueno, una chica, Ainhoa Marzol, que escribe una newsletter, Punzadas, que tienen un podcast, y todas decían eso justamente, intentar, pues, o ser tú tu propio curador de contenidos, en el sentido de pues, buscar tus autores, tus espacios, tus marcapáginas, no dejarte llevar por esa pasividad y buscar tú esos enlaces y pasar de enlace a enlace, o si no eres tú ese curador de contenidos, depender de otros, que en este caso somos esos creadores que sí que consumimos esa información y luego la intentamos recomendar y hacemos ese cribado previo que también viene bien a la hora de, pues eso, no sentirte tan abrumado, ¿no? Por toda la información que hay. Delia. Sí. Yo no estoy segura de que no se note, ¿vale?, el exceso de consumo, porque luego dormimos esa noche que hemos estado enganchados a TikTok hasta las tantas, dormimos fatal, al día siguiente nos encontramos mal. Ese encontrarnos mal nos lleva a, si hoy ya no voy a trabajar mucho, pues sigo mirando TikTok, ¿no? Entonces entras en un bucle y se nota físicamente, ¿no? Entonces bueno, la ansiedad está absolutamente disparada, o sea, hay unos problemas de salud mental desquiciados, que no hay una correlación directa con la llegada del móvil, ¿no? O sea, pero sí que coincide en el tiempo. O sea, habría que ver muchísimas más cuestiones. O sea, no es tan sencillo como, oye, tenemos aquí una plaga de salud mental, especialmente entre los jóvenes, por internet y por los móviles, por la red y tal. No es tan fácil, pero bueno, sí que existe, y además la correlación oye, me he pasado comiendo tacos, me he pasado usando internet, es que por lo menos en mi caso es inmediata, ¿no? Al día siguiente lo notas, y al día siguiente es que no estás pues notas que te has dado un atracón, ¿no? Y luego sobre esa disciplina y ese autocontrol y cómo hacerlo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay una parte que no es delegable de toma de conciencia y de darte cuenta de lo que estás haciendo con tu tiempo como adulto y como ser humano responsable, pero tampoco hay que minusvalorar que todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que hay una industria entera, muchas industrias enteras, de hecho las empresas con más dinero y más poderosas del mundo están basadas en eso, ¿no? No nos olvidemos que son las tecnológicas, que está viviendo de que nosotros se nos vaya la mano con el uso de internet y que estemos totalmente aturullados, ¿no? Entonces, dar una solución individual a algo que también es un problema colectivo, bueno, pues es peligroso, ¿no? A ver, ¿por qué estoy cansado, ¿no? Tengo que ir más al gimnasio, tengo que comer mejor, tengo que dormir mejor. Bueno, a ver, es que igual estás cansado porque trabajas 10 horas y además vives a 1 hora del trabajo y te pasas todo el día fuera de casa, pero entonces el problema no es tuyo por no hacer tiempo, o sea, para ir al gimnasio, para comer mejor, o sea, ostras, aquí hay un problema social, ¿no? De, ostras, estás trabajando demasiado, que en qué sociedad vivimos que hace que estés 12 horas fuera y que luego ya no puedas con tu alma. A eso, no
¿no? Es la famosa frase esta de, oye, no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Oye, sí, terapeutas de contenidos y curadores y navegación, ¿vale? Con cabeza, pero ostras, también legislemos y seamos conscientes de dónde nos estamos metiendo y de lo que está pasando, ¿no? Porque es muchísimo más amplio. Pero bueno, creo que efectivamente esta parte de autodisciplina, porque nadie va a venir tampoco a quitarnos, ¿no? A quitarnos internet, nadie va a venir aquí a quitarme el móvil, o sea, por favor que alguien lo haga, pero no parece que vaya a suceder. Bueno, pues hay que tomar esas medidas, y yo tengo una larga historia de intentarlo absolutamente todo. O sea, yo me he ido de vacaciones con móviles tontos. Perdón, ¿nos puedes explicarlo del móvil tonto? Sí, bueno, pues ya en plena época de los smartphones, pues me fui de vacaciones con un Nokia viejo. Sí, bueno, no viejo, me lo compré, un Nokia de estos de 35 euros, que todavía que todavía siguen en el mercado, sin internet, ¿no? Para obligarme a desconectar. Esto fue además hace bastantes años. Después me compré un móvil yo decía, bueno, a ver, vamos a ser sensatos. Yo leo mucho en el móvil, pero también la experiencia es atroz, ¿no? Entonces, si dignificamos un poco esto, pues en fin, pues puede ser una experiencia mejor, ¿no? Más relajada. Entonces me compré un móvil que tenía 2 pantallas, una pantalla convencional y una con tinta electrónica por detrás. Entonces, claro, yo decía, bueno, pues aquí me estoy leyendo un artículo largo en la pantalla de tinta electrónica, esto es como un Kindle, ¿no? Como tampoco funcionó. Huele a papel y todo, ¿no? Nada, un desastre, no funcionó, no lo utilicé. Ahora he comprado una cárcel para móviles, que no sé si sabéis lo que es. ¿Una qué, perdón? Una cárcel. La cárcel. Sí, hay cárceles para móviles, ¿vale? O sea, hay jaulitas en las que tú metes tu móvil y le dices, oye, mira, hasta dentro de 2 horas, por favor, que estoy viendo una peli, por favor, no me dejes coger el móvil porque no me controlo. Entonces tú vas, lo metes y tal. Bueno, yo he comprado una versión... ¿Y funciona? Pues todavía no lo he usado. No va a funcionar, o sea, eso ya os lo digo. O sea, esta larga experiencia intentándolo todo, ya me he demostrado que no hay manera. Claro, es que al final vivo de esto, entonces es muy complicado, ¿no? Pero bueno, mi versión no tiene cerradura, es un poco más simple, pero sí, o sea, lo que voy a hacer es ponerme el móvil alejado y obligarme a consultarlo de pie, ¿no? Bueno, pues como antes, ¿no? Que tenías el teléfono en un sitio y tenías que sentarte en la banqueta de al lado del teléfono y no te lo llevas para todas partes. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar ahora, ¿no? De momento lo que sí que me ha funcionado es, bueno, pues ser mi propia curadora de contenidos, ¿no? Y cuando he tenido que investigar sobre algo en concreto, ponerme seria y decir, bueno, voy a ver, pues por ejemplo, hace unos meses, ¿no? Quise aprenderlo todo sobre inteligencia artificial. Dije, ostras, ¿cómo hago esto? Porque si confías en que de vez en cuando te llegue algo, bueno, entro en un periódico, pincho en esto que está en portada, que me interesa, me entero de algo por ti, o sea, no te vas a enterar de nada, vas a estar súper desinformado, y vas a estar, de hecho, mucho peor que con el viejo método de me leo el periódico al día siguiente, ¿no? Porque todo depende de un azar y de un algoritmo, pues que no siempre juega para ti, sino que juega con otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me creo mis marcadores de quiero seguir a este autor, quiero seguir esta etiqueta en este medio que lo hace muy bien, me voy a suscribir a estas newsletters en concreto, voy a leerme estos libros, ¿no? Me voy a hacer aquí mi mix y además me voy a obligar a una vez por semana, de tal hora a tal hora, lo voy a leer cuando yo quiera. O sea, tampoco no quiero solo porque tú me mandes una newsletter no me voy a leerlo, o sea, no me la voy a leer a la hora que tú quieres, ¿no? Me la leeré cuando yo quiera y lo uniré todo y crearé una experiencia de voy a estar 2-3 horas concentrada en esto, aunque esté saltando artículo en artículo, y así dentro, o sea, el interés compuesto de esta semana más esta semana más esta semana, ostras, al final te acabas enterando, ¿no? Es una buena forma de investigar, pero el cambio es salvaje porque tienes que pasar de una navegación pasiva a una navegación activa y totalmente deliberada y totalmente consciente de cuándo y cómo la estás haciendo. ¿Y cómo controlas las pestañas? Muy mal. No, esto lo dice porque he enseñado antes un pantallazo. Cerré
Bueno, aparte de las pestañas abiertas en el ordenador, en el navegador, que bueno, llega un momento en el que se ralentiza y ya tienes que reiniciar, bueno, pues un móvil puede llegar a tener 1038 pestañas abiertas, que, o sea, lo sé porque las cerré el otro día, y seguir funcionando, ¿no? Entonces, claro, yo vi eso y dije, o sea, esto es un prodigio, o sea, ¿cómo puede...? El móvil empezó a levitar ahí, ¿no? Sí, ¿cómo puede seguir, bueno, malos hábitos, ¿no? De esta pestaña la dejo aquí guardada y ya volveré más adelante, ya lo leeré, nunca lo lees, evidentemente. Y ahí la única solución es declararte en bancarrota bueno, hay gente que se declara en bancarrota de emails, ¿no? Pues como Ezra Klein, que decidió cerrar su Gmail y decir, mira, ya está, hasta aquí hemos llegado. Yo hice bancarrota de pestañas, dije, aquí lo cerramos todos, si había algo importante, pues ya volverá o no, o lo que sea. Muy bien. Bueno, yo supongo que llegados a este momento estaréis llenos de preguntas y de cosas que les gustaría preguntarle a Delia y a Mar. O sea que ha llegado el momento, o sea que por favor levantad la mano. Les pido la mayor concreción de ser posible a la hora de formular las preguntas para que nos puedan dar la oportunidad de compartir con la mayor gente posible. Así que adelante. Tenemos uno por aquí. Oh, viene el micrófono por ahí. Gracias, buenas tardes y felicidades. Gracias. Muy concreto, ¿existiría una dieta mediterránea en materia digital? ¿Quién se anima? Yo deduzco que también la dieta sería la que te funcione a ti. O sea, si a ti te funciona no consultar el móvil a la primera hora del día, nada más, ¿no? Te levantas y lo primero que haces es mirarlo. Que además, últimamente me salen muchos TikToks diciendo que eso te eleva el cortisol y digo, bueno, mejor no lo miro. Entonces, si te van funcionando pues esas pequeñas cosas, no consulto el móvil ahora. Por ejemplo, una cosa que, si es que se me van olvidando cosas, pero Mar Cabra, que es una periodista que de hecho le dio burnout. Burnout es pues ese, no sé cómo definirlo. Se quemó. Que te quemas. Sí, cuando Se te quemas. fríe el cerebro. Exacto. Después de ganar un Pulitzer, que es como el premio más relevante en el periodismo. Y ella tiene ciertos trucos, bueno, ahora hace una vida como mucho más de mindfulness y demás. Y ella dice que, por ejemplo, también a la hora de consultar las redes sociales o el correo electrónico lo hace por tandas, pues no está entrando constantemente con esa inercia de la que hablábamos antes de a ver si me ha llegado una nueva notificación, aunque no te llegue nada. Yo soy la primera que miro WhatsApp y no tengo ningún mensaje, pero lo miro igual, no vaya a ser que aparezca algo. Y ella lo hace por tandas, pues si lo miro a las 9 ya no lo miro luego hasta las 5 de la tarde. Entonces, en esta dieta mediterránea yo creo que lo que te funcione inspirándote en gente que tenga esas, pues yo qué sé, si la cárcel digital a Delia, la cárcel del móvil a Delia luego le funciona, pues tal vez luego se puede replicar, ¿no? Sí, yo me imagino que habrá gente con un consumo de medios digitales perfecto y esto no los conozco, o sea, alguien debe haber, ¿no? Claro, el ejemplo de la dieta mediterránea, ¿no? Es que a la dieta mediterránea se llega, ¿no? A esa perfección se llega después de cientos de años de ensayo y error, de qué me sienta bien, qué me gusta, qué crece en mi huerta, esa cabra, cómo combino lo que me da, ¿no? O sea, es una sabiduría de mucho tiempo, ¿no? Y pasada de generación en generación. Entonces, esa experiencia no la tenemos en absoluto. Uh-huh. Yo te quería preguntar a ti sobre tu newsletter. Tenía la curiosidad, tu madre dice que es un blog. Entonces, la diferencia es que es una cuestión de periodicidad o simplemente newsletter es un nombre más cool que blog o claro, la sí. diferencia es súper sencilla. La newsletter te llega al correo electrónico y en cambio el blog tú lo buscas a través de un navegador y lo tienes ahí como si fuera un portal. Lo que pasa, y voy a hilar un poco fino, es que la plataforma donde yo envío la newsletter también puedes buscarla en internet y lo puedes consultar a modo de blog. Entonces mi madre, se lía, sí. Sí, pero tiene algo de razón, sí, tiene mucha razón, ¿no? O sea, yo que he sido bloguera intermitente toda mi vida, este es mi nuevo blog, en realidad. Claro, ¿no? Claro. Y de hecho a mí muchas veces la gente me dice, me gusta mucho tu blog, no me voy a poner a rebatir, lees mi contenido y ya está, da igual. Sí. Sí, muy brevemente, nos has pedido. Gracias. Felicitar, yo
he leído algo y he venido precisamente por tu newsletter, que lo ponías, que había venido aquí a actos de aquí. Y la elección ha sido fantástica, fantástica. Me quedo con tu intervención, me quedo con la tuya y con tu presentación. Es una maravilla. Dicho eso, solo una acotación. Gracias. He demasiado pedido. El año pasado, por San Jordi, el libro más vendido de ensayo fue el de Harry, el de ¿Quién nos ha robado la atención?, que ha sido ese, y hay 100 más escritos. Sí. Pero él decía, no es demasiado pedir que seamos nosotros los que pongamos la dieta. Tenía un nombre como era crueldad insoportable. Es decir, vayamos a la regulación, porque solos no podemos. ¿Vale? Eso, por un lado, y luego otra cosa muy breve, reflexión. Trabajo en el ámbito administrativo, en la administración, y no son los jóvenes. El cáncer no, muy fuerte, pero el deterioro cognitivo que se está produciendo de ese scroll infinito está atentando con la atención. Harry decía que trabajar con desatención es como fumarse 3 porros. Yo no lo he probado lo de los porros. O trabajar con 3 cervezas, hacer un informe largo. Eso ha penetrado y no nos estamos dando cuenta. Yo hablo no de terapeuta, que Mauricio, llegué a ti por Mauricio precisamente. Yo no hablo de terapeuta de contenidos, pero sí el coach atencional, el jefe como coach atencional, el jefe que esté entrenado y que tenga una visión fina de dónde está el deterioro. No me des este informe porque hay errores de bulto en gente de niveles altos. Yo creo que ese es un tema que habrá que vigilar en el futuro. Totalmente. Muy interesante. A ver, yo creo que el tema en los foros de internet, la palabra regulación siempre ha sido como una cosa que ha generado entre fobias, ámpulas y demás. Pero yo, en cierta forma, yo estoy de acuerdo que ¿no? Le llamaban, ¿no?, la autopista de la información, pero la autopista no tiene carriles, ni señales, ni semáforos, ¿no? Entonces, pues quien tiene el coche más rápido va más rápido y el que tiene más lento va más lento y no hay ningún, ni por la izquierda y por la derecha. Entonces yo creo que hay algo que sí se debería decir al respecto, aunque eso, pues obviamente en muchos lugares está así como has dicho, regular internet, ¿no? Bueno, pero quiero decir, igual que tú no puedes poner en un supermercado un alimento que tenga 10.000 millones de calorías, Sí, y sin etiquetar y sin bueno, pues tú tampoco deberías poder crear una aplicación que se aproveche de patrones oscuros, ¿vale? Patrones oscuros son técnicas utilizadas en el diseño, ¿no?, de aplicaciones, de webs, etcétera, que lo que intentan es tenerte enganchado el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, eso es una mala práctica que tampoco debería estar permitida, ¿no? Y si el propio sector no se autorregula, pues habrá que tomar medidas, porque efectivamente es que estamos todavía con esa fantasía de que Internet es nuevo, es libre, que las cosas no, ya hay que regular. Quiero decir, es que además es especialmente disruptivo y peligroso, porque un tipo puede inventarse una aplicación en San Francisco y de repente los alquileres en Madrid o en Barcelona se doblan, o los taxistas se quedan sin trabajo porque esa inocente aplicación de repente permite saltarse un mercado que ya estaba regulado. Entonces, ¿qué pasa? Que todo está regulado, ¿no? Las farmacias están reguladas, los taxis están regulados, los alquileres turísticos están regulados, ¿no? Y los contenidos, la responsabilidad por los contenidos están regulados. Los medios de comunicación tienen una serie de responsabilidades, los individuos tenemos responsabilidades, no podemos ir por ahí mintiendo. Y de repente Internet no se puede tocar, hombre, no. O sea, ya estamos en 2024, ya todo eso no cuela, ha colado durante un montón de tiempo y mucha gente se ha aprovechado de ello, pero no es suficiente. O sea, no hay que perder el miedo a eso. Y además, si hasta las personas que están y las empresas que están desarrollando inteligencia artificial ahora mismo, claro, están insistiendo en que hace falta una regulación, ¿no?, desde el principio, bueno, es que ya está claro para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Mar. No tengo nada más que añadir, toda la razón. Iba a mencionar el tema de la inteligencia artificial. Es verdad que al final, pues las cosas, o sea, lo que decía Delia, es verdad que dentro de nuestra mano pues está el poder tomar acción de una forma más individual, pero se tiene que hacer algo de forma más colectiva, y el hecho de que tengas pues un límite de tiempo que luego te lo puedes saltar cuando estás viendo TikTok y dices, no, quiero un poco más, y te lo saltas, pues de que luego te sirven, ¿no? Entonces, pues completamente estoy de acuerdo. Manos por ahí.
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Ese es un tema que me apasiona muchísimo, entonces muchas gracias por el nivel de la charla. Hablando de las grandes empresas tecnológicas, Instagram ahora, si queremos, nos da una alerta de que si queremos tomar un descanso. Gran parte de los smartphones también podemos controlar el tiempo de pantalla. Google Chrome, las pestañas que están inactivas ahora las agrupan y las dejan como escondidas. ¿Cómo valoráis esos movimientos de esas empresas como para hacer esa curaduría o limitar ese tiempo de exposición? Pues para mí era absolutamente necesario, pero ¿cuánto han tardado? ¿No? O sea, esto ya lo veíamos venir desde hace muchísimo tiempo y hasta que no se les ha exigido de verdad no lo han hecho. O sea, Apple y Google, ¿no? Se negaban totalmente a incluir ningún tipo de herramienta de limitación en sus sistemas operativos móviles. Lo han acabado haciendo y ahora lo han llamado bienestar, ¿no? Y te ofrecen más y te dan consejitos. Bueno, pues hay una grandísima parte de hipocresía en todo esto. Sí, coincido completamente. Al final es lo que creo que lo citabas tú antes, Delia, es un poco un parche, o sea, realmente de qué te sirve, cuál es la utilidad de eso. Por ejemplo, también con la regulación del contenido para los menores en TikTok. Control parental, bueno, ¿hasta qué punto, no? Realmente esto está funcionando, o sea, podemos ver, funciona un pequeño porcentaje, pero es relevante, es significativo, es lo que hay que plantearse para intentar ser un poco más ingeniosos y creativos con las soluciones. Sí. Ahora, sirven, ¿eh? O sea, los límites estos de navegación, yo me digo, oye, llevas media hora usando Instagram, son las 11 de la mañana y dices, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿No? Ya. O sea, yo empecé y decía, guau, sirve un montón, a las 3 semanas no sirve de nada, me lo ignoro totalmente, a mi percepción. Ok, callen. Más cosas, por favor. Bueno, felicidades por la intervención. En dos cuestiones, una muy breve reflexión y la pregunta. No, la reflexión es lo que apuntabais de la regulación, que creo que siempre es pertinente, sobre todo para intentar no vivir en la selva, pero al mismo tiempo, o como mínimo mientras tanto, sí que cada vez más hay técnicas de efectividad, de neuroproductividad, donde nosotros, cada uno, en nuestro metro cuadrado, nos podemos regular, ¿no? Y el tema de las notificaciones, eliminarlas, la distancia con el móvil, cada vez tenemos más evidencia científica que nos acredita qué cosas funcionan y qué no. A modo de ejemplo, la última evidencia es que los humanos tocamos el móvil 2.600 veces al día. Tocar. Otra evidencia es que tardamos 23 minutos entre que dejamos de hacer una actividad profunda a otra. Y esto me da pie a la pregunta que va vinculada a distopía, modelo social y política. Posiblemente siendo provocador, yo a mis hijos les digo, más TikTok es igual a más Vox. Y ellos no resuenan con el concepto. Pero yo creo que el debate y la pregunta es, toda esta dimensión de la superficialidad, ¿no? De todos estos contenidos tan superficiales o de un consumo pasivo, ¿no? Por tanto, que va en contra de un antónimo que es el trabajo y el pensamiento profundo. Es decir, no hay nada en la humanidad que no se haya conseguido a través de trabajo profundo, de pensamiento profundo. Entonces, podría ser que el tener esta rutina, este hábito de una actitud pasiva en los contenidos, con un consumo tan superficial constantemente, nos podría llevar a que no podemos distinguir la buena materia prima de la mala y a ir hacia modelos sociales o modelos políticos más autoritarios porque ya no sabemos, entre comillas, lo que es bueno y lo que es malo? A ver, o sea, a mí me encanta TikTok, me flipa. O sea, que alguien me lo quite, por favor, que me lo prohíban, pero me encanta. O sea, yo puedo pasar horas y, o sea, disfruto con TikTok y me encanta lo que veo y me encanta lo que discurro, ¿vale? Entonces, para mí su valor es el contrario al de esa navegación deliberada, ¿no? Es añadirme una pizca de descubrimiento y de aventura
en la experiencia. Es decir, TikTok funciona porque, bueno, en otras redes tú decides seguir a una serie de gente, esa gente te aparece, ¿no? Más o menos ordenado algorítmicamente, como en Instagram o en X, o en Facebook, pero bueno, en TikTok de repente lo divertido es que te aparezcan cosas y que te sorprenda con cosas, ¿no? Y eso funciona increíblemente bien. Entonces, algunas de las ideas más estimulantes y de la gente más interesante que he visto y de los pensadores que más me han flipado y de las ideas que me han alucinado, me las he encontrado en TikTok últimamente, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Porque son cosas a las que no hubiera llegado de otra manera sin esa pizca de descubrimiento y de azar y de máquina de serendipia, ¿no? Que es Internet y que es lo que a mí me flipa de Internet, ¿no? Que es lo que a mí me engancha, ¿no? Y así es como funciona la dopamina, ¿no? La promesa de que te vas a encontrar algo mejor, ¿no? Algo genial, ¿no? Entonces, TikTok en sí no es... O sea, de verdad, yo me he encontrado cosas fascinantes, ideas increíbles, ¿no? Y me encanta y me gusta mucho, ¿no? Eso no quiere decir que luego, bueno, pues como me gusta demasiado, pues o que también todo va mezclado. El problema de todo esto es que está mezclado y que la pérdida de tiempo va mezclado, en mi caso, con una necesidad profesional y además con un interés personal y con divertimento y con esa deriva que me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo separas todas esas cosas y cómo las mezclas, ¿no? Entonces, TikTok funciona también muy bien, o sea, cada red social funciona bien porque consiguen resumir mucha información de una manera muy precisa, ¿no? Entonces, Twitter nos encantó durante mucho tiempo porque nos resumía mucha información sobre algo en una frase y un link, y TikTok es súper bueno resumiendo cosas que en YouTube, además también por el modelo de negocio de YouTube, ¿no? Que premia vídeos muy largos, etcétera, y ser muy pesado y bueno, pues todo eso, ese vídeo de 15 minutos, de repente los tengo en 3 o en 2 o en 30 segundos en TikTok, ¿no? Entonces, eso te permite que no es que sea exactamente trabajo profundo, pero sí que te está permitiendo destilar algo en muy poco espacio, ¿no? Y luego tú ya investigas eso que te ha flipado, ¿no? Y que el algoritmo ha seleccionado para ti, porque, claro, le has dicho, me interesa esto y te vas mostrando más, ¿no? Entonces, esa investigación, pues bueno, luego la puedes sacar de TikTok o lo que sea, pero es súper valioso en eso, ¿no? Y yo misma, investigando cuestiones, además cuestiones, bueno, pues que pueden ser... serias, he utilizado mucho el buscador de TikTok porque encuentro cosas que no encuentro en otros lugares y las encuentro súper valiosas. Entonces, ojalá fuera todo tan sencillo, ¿no? Como decir, ostras, qué mala las redes, estamos aquí medio tontos, hay que prohibir TikTok, hay que prohibir no sé qué. No, porque hay una parte que es absolutamente maravillosa. Pero a ver, yo ahí creo que, eso estoy de acuerdo y para mí es como, yo la analogía que uso ahí es como es un parque de atracciones, ¿no? Te tiras en un tobogán y no sabes qué va a pasar ahí y te vas a meter una revolcada y vas a acabar y vas a llegar a un lugar que esperemos que no te pase nada, ¿no? Uh-huh. Eso desde tu óptica de Master of the Universe de Internet, que has probado la jaula del móvil y todas esas cosas, estoy de acuerdo. El tema es esto para un chico de 15 años que acaba de estrenar un móvil. O sea, yo creo que ahí hay una parte de bagaje, que yo no sé si es bagaje o hasta formación neurológica que hay que tener para poder controlarlo y sacarle el provecho y que no te supere. Yo no sé, eso sí, pero ¿cómo hacerlo cuando uno mismo no tiene controlado ese uso? ¿No? Es decir, ¿con qué autoridad le vas a decir a un niño o a un adolescente, oye, no te pases por el móvil si tú eres peor, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Entonces es difícil, es decir, el problema empieza antes, ¿no? Sí, desde luego. Mar. Bueno, no, añadir que cada uno, yo creo que al final también tiene su propia experiencia, que no creo tampoco que la gente vaya a TikTok. O sea, es verdad que la experiencia de Delia es especial y seguramente también es compartida por mucha otra gente. Los chavales de TikTok no van a TikTok a informarse, van a TikTok a evadirse, a ver lo que descubren. Entonces, creo que también es importante lo que comentaba Delia y lo que comentaba Roger, de que al final también tú
imitas un poco lo que ves. Si en casa pues se consume cierto tipo de contenido, si tus amigos, si en clase también te muestran, no sé, esa alfabetización mediática también que a veces se comenta, ¿no? De vamos a enseñar a los jóvenes a ver de qué forma pueden discernir entre la información falsa, pero tampoco, o sea, no creo que TikTok sea como haya que demonizar TikTok, porque TikTok tiene también una misión, tiene un papel, y ese papel es realmente descubrir cosas sorprendentes, entretenerte, que tienes el gusto de encontrar algún tipo de consumo, o sea, algún medio, algún divulgador, que también hay muchos de ellos, genial, pero no es como la base. Buenas tardes. Sí, siguiendo un poco la línea de la parte de regulación, es que, bueno, como un comentario y una reflexión, y es que, claro, ciertamente la regulación, si la vemos también desde un punto de vista también internacional, estamos viendo como a nivel, por ejemplo, hay países donde el control del Internet y la regulación, como Egipto, Bahrein o incluso la Palestina ocupada por Israel, vemos cómo puede haber cortes de Internet, ¿no? Entonces la regulación también tiene un peligro, ¿no? Incluso dentro de la Unión Europea, ¿no? Si vemos cómo las empresas tecnológicas, Google, etcétera, influyen el voto de los europarlamentarios, pues hay un peligro, ¿no? Entonces, viendo, digamos, esos retos, ¿no?, que tenemos, yo creo que también hay un concepto que se está moviendo mucho a nivel internacional, es el tema de gobernanza. La gobernanza entendida en de que antes de hablar de regulación, ver cómo un fenómeno que no solo es nacional, sino que es transnacional, cómo se puede, digamos, gestionar, ¿no? Entonces, ya creo que uno de los debates que hay entre los estados es que los estados no solo pueden regular, tampoco las empresas, porque también tiene un interés, interés de beneficio, ¿no? Hay que dejar participar otro tipo de sectores, por ejemplo, sectores, comisiones educativas, comisiones científicas, es decir, que tenemos una oportunidad para plantar una regulación, pero desde el punto de vista de gobernanza, donde participen diferentes tipos de actores. Pero ahí es cierto que para que poder, digamos, participar en ese debate es necesario la educación, que lo habéis comentado. Yo creo que la parte pedagógica es muy importante para poder entender cómo funciona Internet. Hay que hacer falta entenderlo. Entonces yo creo que ahí, incluso viendo el título, ¿no?, podemos plantear la batalla por Internet y que la ciudadanía se empodere para poder participar en este futuro sistema de gobernanza, ¿no? No sé cómo es este concepto de gobernanza. Claro, en España, pues, o en el Estado español, Cataluña tiene unos conceptos, pero si vemos esta vista de pájaro a nivel internacional, creo que es lo que esas tendencias que está habiendo, ¿no? No sé cómo lo veis, esa reflexión. Sí, o sea, tienes razón, o sea, al final todo esto es una serie de capas, ¿no?, y de distintos niveles de regulación, ¿no?, y de formal, informal, etcétera, ¿no? Y claro, es un poco desquiciado todo esto porque estamos hablando por un lado de truquitos absurdos que nos funcionan, ¿no?, en plan de yo encierro mi móvil, y por el otro también estamos hablando de grandes leyes europeas o en Estados Unidos o China, entonces, pero todos esos, o sea, esto está ocurriendo a la vez en todos esos niveles, ¿no?, porque esta cuestión pues afecta a todas esas partes, ¿no? Pero creo que no hay que perder de vista que al final hay una parte de todo esto que son empresas, y la actuación de las empresas, desde luego, tienen sus propias normas, sus asociaciones, etcétera. Bueno, pues hay una cosa que ha funcionado muy bien, bueno, no muy bien, pero bueno, ha funcionado en la historia de la humanidad, que es la ley, ¿no? Y creo que bueno, que hay que encuadrarlo dentro de un sistema que ya existe, ¿no? Y bueno, lo que decías al principio, ¿no?, bueno, ojo con la regulación, porque al final, sobre todo en ciertos estados, podemos estar hablando de que el poder utilice, lo que decía Marzob, ¿no?, el poder está utilizando la red como una herramienta del poder. Es decir, no nos creamos que esto lo ha inventado el poder para hacer la revolución, sino que es una herramienta más de poder. Bueno, pues cierto es, ¿no? Y está esta carrera, ¿no?, constante también de la historia de Internet entre
activismo y bueno, y los regímenes más autoritarios, ¿no? De ahora tú inventas esto y te persigo y yo invento este cifrado y luego tú vienes, ¿no? Entonces este juego de gato el ratón que va a seguir siendo así, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco como esto se ha vivido ahora, bueno, con la inteligencia artificial se ha visto, ¿no? Que la regulación, o sea, a final de cuentas son empresas norteamericanas muy poderosas y con mucho dinero, bueno, norteamericanas y una china, y que tienen sus propias regulaciones en sus territorios, y luego aquí en Europa se actúa de la manera en la que buenamente se puede, pero sí es como una especie de campo desnivelado, ¿no? En cierta forma, ¿no? Sí, ¿no? Que el algoritmo de TikTok funciona diferente en China que en el resto del mundo. O sea, creo que en China hace a todo el mundo mejor persona y todo el mundo sale a hacer deporte después de sus 20 minutos de TikTok limitados. Algo así. Sí. Hola, en este lado. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntaros, porque está saliendo mucho el tema de regular, de la educación, y yo quería preguntaros si creéis que las personas, ¿no?, también tenemos criterio, y al final esa atención, ¿no?, nosotros creo que como sociedad somos capaces, a lo mejor somos inmaduros, como decía Delia, que me parece interesante, sí que siento que nos falta todavía, pero más allá de esa inmadurez estamos aprendiendo y decidiendo a qué le queremos dedicar atención, y por eso los medios cada vez están inventándose cosas, porque y empiezan a salir cada vez más historias de gente que dice yo ya no miro más medios, yo abandono el móvil, etcétera, ¿no? Si creéis que realmente las personas tenemos esa capacidad y la sociedad tiene esa capacidad más allá de gobiernos, gente que nos eduque y nos enseñe, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a mí me gusta decir que somos como la generación cobaya de todo esto, ¿no? El símil que me gusta mucho usar es el de los primeros automóviles y los primeros conductores de los automóviles, ¿no? Entonces, los primeros automóviles eran máquinas imperfectas, que no tenían, los frenos eran malísimos, no tenían cinturones de seguridad, ni airbags, y muchas veces no tenían ni parachoc, nada, ¿no? Y los conductores, pues también eran gente que estaba aprendiendo cómo utilizar los pedales y el volante. Y yo creo que en cierta forma nosotros somos un poquito, o sea, estamos viviendo un momento así, ¿no? Esto es incipiente, somos las cobayas de esas nuevas redes que ahora las vemos relucientes y muy funcionales, pero que están experimentando y las están inventando sobre la marcha, y nosotros vamos y las adoptamos sobre esa marcha. Entonces yo creo que eso es para mí, y esto casi sirve como de preámbulo, de cierre, todo va en cobrar conciencia. Y creo que para mí la utilidad de tener esta conversación es precisamente que nos vayamos a nuestras casas y digamos, ostras, hay que ser conscientes de que esto está pasando en nuestros bolsillos y en nuestros escritorios y en todas las pantallas que estamos viendo, y que entonces el próximo clic que hagamos diga, ok, más allá de que si está bien o está mal, que seamos conscientes de lo que hay detrás de eso, de lo que nos puede afectar a nosotros como personas, de lo que nos puede afectar como sociedad, y que detrás de esto hay muchísimos negocios multimillonarios, y que tanto nosotros como usuarios y las empresas como empresas, supongo que se irán perfeccionando como los maravillosos coches que tenemos hoy en día, que no se estropean, y nosotros como conductores conscientes que nos vamos a 200 kilómetros por hora. Sí. Pues totalmente de acuerdo. Sí, hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho todo, la verdad es que estoy encantada. Y mi intervención era un poquito lo que acabas de comentar tú ahora y la última mujer que ha preguntado. ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿Dónde está nuestro criterio? ¿Dónde está nuestra decisión? ¿Paro? ¿Quiero parar? ¿Y puedo parar? Hay un psicólogo que es fantástico, que se llama Mark Masip, que dice que es la droga del siglo XXI, y su charla TED es brutal. Entonces, mi pregunta es como, claro, nosotros como adultos nos autorregulamos, o decimos que nos autorregulamos y creemos que conducimos nosotros el coche, pero resulta que hay otra persona que conduce nuestro coche, ¿no? Entonces pasamos 1 hora, 2 horas, las que sean. ¿Y con qué intención entramos en el móvil? ¿Es activo, es pasivo?
es lo que tú comentabas, ¿no? Entras en TikTok con un objetivo, pero un crío de 15 años no tiene ningún objetivo. Entonces, como les digo yo a mis hijos, es un agujero negro que hace que te come y tú no controlas. Entonces, si nosotros como adultos no controlamos, mi pregunta es ¿qué hace un niño de 15 años que no controla? Tú se lo explicas y dice que no, que él controla, claro. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo gestionar un adolescente esta batalla por la atención? Gracias. No lo sé. Yo tampoco. No lo sé, pero sí recuerdo mi adolescencia. Y sí recuerdo, o sea, yo soy parte de esa generación que creció sin conexión a Internet, pero bueno, en el instituto, en la universidad, pues ya fui de las primeras que se conectó a Internet y que usó Internet de forma activa. Y lo recuerdo como algo fantástico. O sea, lo recuerdo como algo que ayudó a formar mi personalidad y que ojalá hubiera conocido antes, ¿no? Hay algo... claro, cuando eres adolescente te crees la persona más rara del mundo porque te gusta esta música extrañísima, este autor de raro que... Entonces, claro, para mí era muy difícil, ¿no?, acceder a personas similares. Además, bueno, yo soy de una ciudad pequeña, bueno, estabas muy limitado, ¿no? Y hay esta cosa fantástica de Internet, que es que te permite acceder a otras personas, otras personas afines, ¿no?, a ti, con las tienes algo que ver, y que puede que no tengas ni la misma edad, ni el mismo grupo geográfico, o sea, ni estés en el mismo lugar, ¿no? Y de repente puedes romper todos esos límites, ¿no? Entonces hay una parte absolutamente fantástica y maravillosa y que ojalá Internet me hubiera llegado antes, lo hubiera conocido antes, ¿no? Entonces lo que os comentaba antes, todo va junto, todo está mezclado, nada es bueno o malo, todo puede ser lo mejor y lo peor, ¿no? ¿Cómo controlar a un adolescente? Pues no lo sé, tampoco se les puede controlar en la calle, ¿no? No sé, pero no puedo dejar de pensar en esa parte que, ostras, que es increíble también, ¿no?, de Internet. Un poco lo que ha dicho Delia, al final creo que, o sea, lo vemos a mí... O sea, tú sí creciste como adolescente. Yo crecí como adolescente, pero no pasaba esto. Yo es verdad que ahora a veces voy por la calle y veo a chavales mirando el móvil. O sea, yo hablaba con la gente que tenía al lado, ¿no?, con el grupo. Quedas no para mirar el móvil. Y ahora la verdad es que sí que ves a niños que lo que hacen es mirar TikToks juntos, la música en el altavoz y, o sea, ha derivado a una cosa que pienso que no va a ser sostenible con el tiempo. Estoy esperando a que cambie algo yo también. Estoy esperando a que pete un poco todo. El sistema que ahora tenemos montado en términos de información y contenido, no sé qué va a pasar, no sé cuál es la fórmula, pero no creo que sea sostenible. Gracias. A ver, nada más un comentario de esto, luego hago mi pregunta. ¿Cómo va a ser el futuro si a los bebés desde ahorita se les pone en los restaurantes, en las mesas, en las carrioles, la pantallota para que se porten bien? Entonces, sí está medio complicado pensar cómo va a evolucionar y cómo se va a solucionar. Pero ese es un comentario nada más de esto. Yo quería preguntar, hablando de la batalla por la atención. Yo creo que quien está perdiendo la batalla en este momento son los medios impresos. Yo no he visto, yo creo que ya los únicos que compramos periódicos ahorita somos pues de los que tenemos de 45 para arriba. En la vida he visto yo a alguien menor de 40 comprar un periódico, bueno, yo, ¿no? Vaticinan la muerte pronta de los periódicos, ustedes que son periodistas. Delia, eso. Pues arremangan. A ver, me alegro mucho de esta pregunta porque vi un TikTok leí en un libro, no, vi en TikTok a una chica haciendo una reflexión joven, no sé calcular la edad, pero bueno, joven, que me interesó muchísimo y dije, ostras, esta idea de verdad, he encontrado algo nuevo, este mini ensayo en este vídeo de 2 minutos que me está contando esta chica, me interesa realmente lo que dice, ¿no? Y bueno, de hecho escribí una columna después sobre ella en El País, ¿no? Y esta chica contaba que había vuelto, o sea, decía, ¿por qué he vuelto a comprar el periódico?
¿no? Y se había comprado un periódico de papel. Entonces, ella decía que se había dado cuenta de que había un montón de gente intentando controlar su atención, pero que su atención y su sensibilidad era el bien más escaso y valioso que tenía, y que no podía estar permitiendo estar enfurecida, enervada, porque ya le ponía muy nervioso las noticias, ¿no? Que ella no podía permitir que eso le afectara de tal modo, y que tampoco quería dejar de leer ni dejar de consumir información, porque era una ciudadana responsable que quería estar informada, ¿no? Entonces, ella, que yo creo que tenía un bagaje de actuación, ¿no? de artes, ella encontró el símil con la teoría del distanciamiento de Brecht, ¿no? De Bertolt Brecht, y decía, bueno, aquí lo que voy a hacer es intentar evitar la catarsis, ¿no? O sea, todo esto en un TikTok. O sea, no todo es ligero, ¿vale? Entonces esta chica me estaba explicando a mí la teoría de la catarsis de Brecht, y decía, bueno, lo que tengo que intentar es evitar esa conexión y esa identificación con las noticias y con lo rápido y con lo emocional, ¿no? Y para mí la forma de aplicar esa distancia, ¿no? De evitar que me seduzcan intelectualmente, emocionalmente, es separarlo. Entonces yo por eso me compro mi periódico, me voy a mi casa, me pongo el desayuno y me lo leo. Y ya no me enervo, decido yo cuánto tiempo le dedico y lo convierto en una experiencia que para mí es atractiva y que me sirve para consumir mejor las noticias, ¿no? Entonces me gustó porque dije, mira, es una idea muy interesante, ¿no? Es un tema en el que yo pienso mucho, pero no había pensado en el periódico como un dispositivo, como un artefacto de separación física, ¿no? De desemocionalización, y me parece que esta chica tiene toda la razón, y ya tengo una chica muy joven y lo estaba contando en TikTok, y a mí me llegó por TikTok, no me llegó de otra manera. Y me interesó más de que muchos, o sea, yo consumo artículos y contenidos y autores tecnológicos todos los días. Bueno, pues eso fue lo que más me interesó esos días. Creo que tenemos una última pregunta. Qué honor, por aquí. Ok. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo os quería hacer un par de preguntas en torno a los podcasts. El primero es, ¿qué razón le dais o qué explicación, si es que la tenéis, le dais a que triunfen podcasts de 2 horas, 3 horas, que va un poco, parece que en dirección opuesta a esto, ¿no? Como está el TikTok, tal, y de repente empiezan a triunfar podcasts de 2, 3 horas. Y la segunda, si hay algún margen o alguna forma de regular la información en general, también en los podcasts, porque leía, por supuesto, en un tuit, o sea, no en lo mismo, no en un libro ni nada, pero una encuesta que era que las personas menores de no sé cuánto, pero adolescentes, le daban la misma veracidad a un post de Forocoches que a un periódico. Entonces entiendo que esas personas tienen difícil discernir entre un periodista y un podcaster, que además suelen tener una línea ideológica muy clara y muy evidente, además. No sé si le veis, o qué solución creéis que tiene esto, las dos, lo de la información y por qué triunfar. Okay. Muchas gracias. ¿Quién se anima? A ver. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que también que lo que comentaba antes, cada plataforma, cada red social responde a un tipo de consumo. Antes, por ejemplo, se decía que YouTube había muerto. Pues ahora yo creo que mucha gente vamos a YouTube a ver esos videoblogs más largos que también no tenemos en TikTok, de esos creadores de contenido que se especializan en un nicho concreto que a ti te interesa. Y es que, por ejemplo, hoy voy a decir algo súper específico, pero no sé si habéis visto el meme de Lola Lolita, es una influencer. Bueno, Lola Lolita es una influencer top en TikTok, bueno, es la más conocida en España, pues por una acción publicitaria, que lo que no sabíamos es que era una acción publicitaria, se ha tirado en paracaídas. Y es un meme brutal porque antes de saltar grita mamá, mamá, que es lo que gritaría cualquiera en una situación así, que te vas a tirar al vacío, ¿no? Y la cosa es que era un anuncio, un anuncio de 1000 anuncios porque se estaba tirando con un paracaídas de segunda mano. Y lo que quiero decir con todo esto es que me he tragado, o sea, solo son 10 minutos, vale, atención de 10 minutos, pero es que he visto el vídeo entero porque me ha hecho mucha gracia explicando ahí su movida, que eso no quiere decir que luego también puedas atender pues contenidos mucho más sesudos, ¿no? Pero también aquí tiene que ver pues si te interesa la persona, el carisma y demás. Y otra anécdota es que el tema del podcast, la desinformación y demás, yo que soy periodista me comí el otro día un bulo en un podcast, estaba escuchando, bueno, una barbaridad además, lo digo, pero es mentira,
que un streamer había matado a un oso, de verdad. Y yo le fui a mi novio, a mi hermano, ¡ah, que un streamer ha matado a un oso! ¿Pero dónde has leído esto? ¡Ay, que sí, que sí! Y claro, luego lo vi y digo, no. Entonces creo que aquí esto también enlaza muy bien con un poco de alfabetización, un poco de criterio de decir, oye, esto es verdad, esto no, porque luego te vas a buscar la fuente y la fuente es un tuit. Pues vamos a seguir tirando del hilo el tuit de en qué se ha basado, ¿no? Y esto realmente es el criterio propio que antes comentábamos. O sea, esto te lo tienen que enseñar a ti, bien sea en la escuela, bien sean tus padres, bien sea el círculo que te acompaña, pero tienes que tú tener ese criterio de preguntarte las cosas. Yo creo que no todo el contenido viral tiene que ser corto, hay contenido viral larguísimo. O sea, yo pues monté en El País hace unos años un medio de cultura digital que se llamaba Verne, que trabajaba mucho con contenidos de este estilo, y algunos de nuestros grandísimos éxitos eran verdaderos, cosas muy, muy, muy largas, ¿no? Recuerdo un artículo que tradujimos del inglés sobre la paradoja de Fermi y no sé cuántas palabras eran, pero nos gastamos muchísimo dinero en la traducción, muchísimo, porque era larguísimo, ¿no? Y arrasó, a la gente le encantó. Y con los podcasts, igual. Bueno, ahora mismo hay un par de libros de autores jóvenes que son, como fenómenos editoriales del momento, que son libros muy, 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 muy largos. A mí me encanta un podcast que se llama Niños Gratis, en el que pueden estar hablando 3 horas sobre el Rey Lear perfectamente, y a mí me encanta ponérmelo en el coche en un viaje largo y dejarme llevar por todo eso, ¿no? Entonces, en esta cosa que hemos repetido tanto de que a cada uno le funciona algo, perfectamente te puede funcionar el formato largo, porque siempre hay espacio para eso. O sea, El Quijote no es una novela corta, y nos ha funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Y luego sobre el criterio, la información, no sé qué. O sea, creo que todos sabemos que existe información y que existe entretenimiento, ¿no? Y todos sabemos distinguir una cosa de la otra. Y hay medios de comunicación espantosos y los de forocoches increíbles, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ni siquiera creo que sea una cuestión de educación o que te enseñen. O sea, al final la mera exposición y el conocimiento y el interés es lo que te hace aprender a filtrar y aprender a juzgar, ¿no? Y bueno, todos vamos a ir adquiriendo un conocimiento, pues bueno, cada vez más profundo de todo esto, ¿no? Ya sabemos que es un clickbait, ¿no? Ya eso ya lo tenemos interiorizado. Bueno, creo que con esto tenemos que terminar porque vamos sobre tiempo, pero les invito a que la próxima semana a esta misma hora continuemos la conversación. Vamos a hablar de economía de la atención focalizado en el tema de la salud mental. Me queda más que agradecerles, Mar, Delia. Por favor, suscríbanse a Fleet Street, lean la columna de Delia el día de mañana en El País, y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Gracias.